una época, más o menos terminando la primera década del nuevo siglo, en la que se acuñó el término la maldición de Seinfeld, para referirse a los distintos fracasos que supusieron las series protagonizadas por el elenco de Seinfeld una vez terminada la serie. Pero ¿puede realmente hablarse a día de hoy de una supuesta maldición? Es decir, ¿tan mal le fue al reparto de aquella exitosa sitcom? Lo cierto es que si nos quedásemos en esos años inmediatos al final de Seinfeld, podría decirse que sí, pues en el año 2000 se estrenaba el show de Michael Richards. Después de haber interpretado a Kramer, Richards volvía con un papel de una especie de detective bastante torpe en todos los aspectos, en un principio con un rol bastante distinto al que le había dado fama en Seinfeld, pero tras las bajas audiencias de los primeros capítulos optaron, un poco a la desesperada, en convertirlo en algo más similar a Kramer, pero quizá fue demasiado tarde, pues fue cancelada tras solo 8 episodios. El siguiente en intentarlo con una nueva serie fue Jason Alexander, que en 2001 protagonizaría Bob Patterson. Cancelada tras solo un mes en antena, Alexander hacía el papel de una especie de popular gurú de autoayuda. 5 episodios bastaron para que los directivos del canal retiraran esta serie. No terminó aquí la mala racha para este actor, ya que en 2004 regresaría con otra nueva serie, Listen Up, donde interpretaba a un popular periodista deportivo. Estaba consiguiendo buenas audiencias, pero también fue cancelada, una sola temporada de 22 episodios. En este caso, los responsables de la cadena argumentaron que los costes eran demasiado altos para seguir en antena. Julia Louis-Dreyfus también iba a pasar por una situación parecida a la de sus excompañeros. Con la serie Watching Ellie de 2002, tuvo una primera versión con 10 episodios, un parón de casi un año y un retorno con un nuevo director que le dio un tono completamente distinto. Pero si los primeros episodios no gustaron, estos aún menos, lo que sumado también a los altos costes llevó al final de esta serie. Es comprensible, viendo estos continuos fracasos, que allá por 2005 se pudiera hablar de una maldición en torno a Seinfeld, sin tener en cuenta, claro, la serie de Larry David, muy relacionada con ella, aunque sin presencia, más que como invitados, de los actores que hoy nos ocupan. Pero en 2006 comenzarían a cambiar las cosas, al menos para Julia, protagonista de Las aventuras de Christine, donde hacía el papel de una madre recientemente divorciada. Estuvo en antena hasta 2010, con un montón de capítulos, varios premios, como un Emmy que cuando la actriz recogió, aprovechó para hacer alusión al tema de la supuesta maldición. And the Emmy goes to Julia Louis-Dreyfus. Well, I'm not somebody who really believes in curses. But curse this, baby. No quedaría aquí la cosa para Dreyfus, ya que poco después de terminar con Christine pasó a protagonizar VIP, un éxito rotundo, haciendo el papel de vicepresidenta de Estados Unidos durante 7 temporadas en una serie que acapara numerosos galardones, entre ellos nada menos que 17 Emmys. Está claro que para Julia no tiene sentido hablar de una maldición, pero quizás con el resto del elenco no podríamos decir lo mismo. Jason Alexander, a pesar de aparecer como estrella invitada en numerosas series y muy populares como Star Trek, Malcolm, Monk, 2 hombres y medio, Community y El joven Sheldon, no ha terminado de lograr el éxito con un personaje recurrente. Y peor es el caso de Michael Richards, que aparte del fracaso de su primera serie en solitario, en 2006, durante una actuación en vivo, dirigió insultos racistas a varios espectadores. Este incidente fue grabado, posteriormente emitido en un programa de televisión estadounidense, lo que llevó a una brutal caída de popularidad del actor, que por más que se disculpó, prácticamente no ha vuelto a tener ningún papel de relevancia. Por su parte, Seinfeld, cuando terminó la serie, volvió a Nueva York, centrándose en su show de comedia stand-up, grabando distintos especiales y ocasionalmente haciendo apariciones en cine y televisión, mayormente interpretándose a él mismo, por lo que tampoco parece que le afectara esta supuesta maldición, de la que en conclusión podría decirse que, en cierta manera, o aparte del elenco, no le han ido tan bien las cosas como quizás hubiéramos pensado, pero aún no es tarde, quién sabe lo que pueda venir. Yo, desde luego, pondría toda mi atención en una posible sitcom protagonizada por Jason Alexander y Michael Richards, y seguro que no sería el único. Ernie Reyes Jr. es un actor recordado principalmente por sus apariciones en series y películas, sobre todo en el periodo que va desde mediados de los 80 a comienzos de los 90. El primer recuerdo que tengo de él es protagonizando Sidekicks, o Compañeros, como se tituló en España. Si no estoy equivocado, ya que han pasado bastantes años, la emitían dentro del Club Disney en su etapa en televisión española. No debió de durar mucho, pero me llamó bastante la atención. En dicha serie teníamos a un policía interpretado por Gil Gerard, el cual era designado como tutor del personaje
personaje de Ernie Reyes, quien era el último heredero de un antiguo clan de karatecas. Esta serie surgió como una especie de spin-off de un especial de Disney, The Last Electric Night, emitido en 1986 y que sirvió de episodio piloto de la serie. No mucho tiempo después pude volver a ver a Ernie, en esta ocasión como parte del reparto de la inolvidable película El último dragón, largometraje de 1985 que tuve grabado durante años en un VHS sin conocer su título hasta la llegada generalizada de internet, y gracias al nombre del personaje protagonista, Bruce Leroy, me fue fácil dar con esta película muy disfrutable a pesar de no ser para nada una obra maestra, considerada por muchos como de culto. El caso es que aquí volví a encontrarme por segunda vez con Ernie Reyes. ¡La llave! ¡Espera! ¡Vamos, Ty! ¡Pon la llave en la cerradura y dale la vuelta! ¡Eso intento! ¡Vamos, rápido! ¿A dónde vamos? Ya llegamos tarde al cine. Y hubo otra ocasión en la que nuevamente podía haber visto a este actor, pero lo cierto es que no lo reconocí, al estar un poco más crecido, con lo que hasta años después no me enteré de que era el repartidor de pizza que salía en la segunda parte de Las Tortugas Ninja, y que incluso, aunque esto era difícil de conocer por aquella, fue quien manejó en las escenas de pelea a la tortuga Donatello en la primera parte. ¡Quietos, quedáis detenidos! ¿Tú quién eres, el guardia de seguridad? Reparto pizzas. ¡El enano sacude! En sus primeros papeles destacan también apariciones en películas como Red Sonja, conocido en España como El Guerrero Rojo, o en episodios de MacGyver y Autopista hacia el cielo. En 1993 tendría su único papel protagonista en una película, Surf Ninjas, la historia de dos jóvenes surfistas californianos que descubren ser príncipes herederos del místico reino de Patusam, no sin antes tener que derrocar a un malvado coronel que dirige dicho reino. En el reparto podemos ver otras caras conocidas como Rob Schneider y Leslie Nielsen, en un largometraje que no consiguió buenos resultados ni de crítica ni de taquilla, siendo el último papel con una cierta relevancia para Reyes, que no tendría a partir de aquí más que apariciones en largometrajes de bajo presupuesto o papeles muy pequeños en títulos algo más conocidos como Hora Punta 2 o Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, o en series como Encis, The Librarians, Brooklyn Nine-Nine o Superstore. Además, en 2006 fue el presentador de un reality en MTV sobre artes marciales llamado Final Fu, pero que no pasó de ese verano de 2006. Aunque parecía en un principio que la carrera de este actor iba a despegar rápidamente, sobre todo tras ser niño protagonista de su propia serie, y es que sus primeros papeles, también muchos de los que vinieron después, estaban muy relacionados con las artes marciales, un género cinematográfico que no tardaría mucho en pasar de moda y aunque evidentemente no llegó a desaparecer, digamos que se diluyó bastante. Esa es Jane, Marty y este es Rinso. Sandy ha venido de Sydney, Australia. ¿Qué os parece, Sandy? ¿La admitimos en nuestro clan? No te preocupes por el transporte, esto lo arreglamos nosotros con el truco 24. ¿Has traído el tomate, Zipi? No, verá, me gustaría que me disipara una duda. ¿A quién se atribuye el descubrimiento de la pólvora? ¿Dónde está esa disjockey, ¿Tanto rollo para qué? ¿Por qué no nos reunimos con ella en el restaurante? A ese hombre le ocurre algo un poco extraño. Normalmente soy muy perceptiva y tengo una terrible premonición de que a usted va a ocurrirle algo horroroso. Pues no entre en esa habitación. Luis, voy a cerrar. Sí, me encantaría, pero le dije al doctor Bateman que le haría de canguro. Bienvenida a nuestra familia. No sabes lo que significó para mí unirme al clan Adams. ¿Conoces ya a mi marido, el primo? Eso. Les he perdido debido a mi vergonzosa lentitud. Bueno, ya nos encontraremos. Sí, nos encontraremos. Rafa Ramos es uno de los historietistas más talentosos que surgieron o destacaron en las últimas décadas del pasado siglo, algo notablemente meritorio teniendo en cuenta el alto nivel que había por la época. Sus primeros trabajos publicados fueron a principios de los 60 en las hazañas bélicas de la editorial Toray. En esos años también realiza trabajos para editoriales inglesas y alemanas. A finales de esa misma década trabajará también para Bruguera, con personajes como la señorita Ana, y para finales de los 70 verá la luz la que tal vez sea su creación más
conocida, Leo Verdura. Saldrá en Italia, en la revista Linus, a mediados de los 80, recuperará el personaje dentro de las páginas del diario El País, pero no terminará de cuajar hasta que a finales de esa misma década comienza a publicarse en el suplemento infantil de dicho periódico, El Pequeño País, donde se vuelve una de las historietas más populares y queridas. Es en esa época cuando yo descubro a Leo Verdura, era una de mis favoritas, divertida, con un toque ecologista, carismáticos personajes como Leopardo Raz, los dos retoños de Leo, el bebé gorila, Katy, la paciente esposa de Leo, su propia sombra, las gacelas y por supuesto el color. Era algo que llamaba la atención desde el primer momento, como una seña de identidad propia que le hacía destacar aún más. Creo que del color se ocupaba la mujer del autor, Nieves, no sé si este dato es correcto, pero quien fuera, desde luego hizo un gran trabajo. Aparte de aparecer en páginas del Pequeño País, no hace mucho se publicó una excelente recopilación del personaje en un tomo bien gordo, por lo que es relativamente sencillo rememorar las andanzas del león vegetariano de Ramos. Pero no fue Leo Verdura el primer personaje que leí de este autor, ya que pocos años antes, en las páginas de la revista Super López, donde era frecuente encontrar historietas muy buenas, quizás no tan conocidas como Estrellito Castro, Caballo Loco, Los Últimos de Villapiñas, el Todos Estamos Locos, Marchando una D, pero en particular una de mis preferidas era Hitor y los Vascones, creación de Rafa Ramos que salió al menos durante los 20 primeros números de la revista, primero coloreados, luego en blanco y negro, unas historias muy divertidas, con un tipo de humor que en ocasiones tenía un tono ligeramente más adulto, en cierta manera me recordaba un poco a Mafalda en algunas situaciones. Otra cosa que me llamaba la atención era la original de la propuesta, las tribulaciones de un peculiar miembro de una tribu de vascones. Según Wikipedia, Vascones fue el nombre dado por los romanos en la Edad Antigua al pueblo de la península ibérica cuyo territorio se extendía hacia el siglo I entre el curso alto del río Ebro y la vertiente peninsular de los Pirineos occidentales, una región que se corresponde en la época contemporánea con toda Navarra, parte de Guipúzcoa, áreas del oeste de la provincia de Zaragoza y noreste y centro de La Rioja. Además, en estas historietas se incorporaban elementos de la mitología y folclore de la zona, como el Basajaun, una especie de Yeti o Bigfoot, y de animales que siguen existiendo desde aquella época remota, como la raza de caballo que por allí conocen como Potoca. Después de pasar por las páginas de la revista Super López, también fue publicado en el Diario de Navarra con el nombre de La Tribu de los Vascones. En 2013 se recopilaron sus historias en 2 volúmenes. Desafortunadamente, Rafa Ramos falleció en el año 2000 con tan solo 56 años cuando se encontraba trabajando en la adaptación a animación de su personaje de Leo Verdura, que iba a llevar el nombre de Leo Natura. De hecho, aparece en Film Affinity la ficha de esta serie animada, aunque lo cierto es que no he podido encontrar ni una sola imagen de ella, por lo que no sé si tan siquiera llegó a estrenarse. Si alguien conoce más sobre esto y puede dar algún dato, sería muy bien recibido, ya que es algo por lo que tengo bastante curiosidad. Tradicionalmente, las segundas partes, secuelas y demás continuaciones de películas animadas solían ser de bastante menor calidad que la original, hechas para explotar y tratar de continuar el éxito de su primera parte, pero con medios más precarios y presupuestos más ajustados, normalmente directas a vídeo, salvo contadas ocasiones, como el caso de la continuación del clásico Disney Los Rescatadores. Probablemente fuera la saga de Toy Story quien cambió esta tendencia, ya que desde entonces se suelen tener más en cuenta estas continuaciones, superando en ocasiones a las primeras partes. Pero antes de que esto fuera así, hubo otra secuela que a comienzos de los 90 fue estrenada en cines, Fievel al Oeste. A pesar de que ya habían pasado unos cuantos años de que la primera parte viera la luz, tuvimos esta secuela en la que, a diferencia de la original, Don Bluth ya no estaba presente. Fue la primera de las 3 películas que salieron bajo el efímero sello de Amblimation, compañía dedicada a la animación, fundada por Spielberg tras Roger Rabbit, y que después de Fievel al Oeste nos traería Rex, un dinosaurio en Nueva York, y Balto, poniendo fin a la existencia de Amblimation. Además, se trató de la última película estrenada en cine realizada prácticamente en su totalidad con animación tradicional. También fue aquí donde tuvo su último papel nada menos que James Stewart, dando voz al personaje de Willy Perrales. Este largometraje llegó a cines el mismo día que La Bella y la Bestia de Disney. Hasta ese momento era la tercera vez que 2 películas animadas coincidían en su estreno. Las anteriores ocasiones fueron en 1988 con En busca del Valle Encantado y Oliver y su pandilla,
taquilla, y en el 89 con La Sirenita y Todos los perros van al cielo. Aparte del estreno de La Bella y la Bestia, también tuvo que rivalizar en taquilla con otros títulos como La familia Addams o Hook. Pese a todo, consiguió una recaudación de 40 millones sobre un presupuesto de 16, bastante por debajo de las expectativas que sus responsables tenían puestas en esta continuación. Donde le fue bastante mejor fue en su paso a mercado doméstico y videoclubs, ostentando, por cierto, durante unos años el récord de menos tiempo en pasar de cine a VHS. Debido a que no se pudo contar con Don Bluth, el encargado de dirigir esta película fue Phil Nivelink, quien había sido el director de animación en Roger Rabbit. De la música se encargó nada menos que James Horner, conocido por ser el autor de numerosas bandas sonoras como Titanic, Braveheart, Avatar, Jumanji, Cariño encogido a los niños, Aliens, Comando y un larguísimo etcétera. La historia transcurre 5 años después de la primera parte. La familia de Fievel sigue en Nueva York, pero no ha conseguido prosperar como esperaban, por lo que deciden marchar hacia el oeste. Pero durante el trayecto, Fievel se separa de su familia, comenzando así una búsqueda, mientras sus padres y hermana tratan de adaptarse a su nuevo destino. En esta parte destacaría, por supuesto, la animación, muy llamativa, vistosa, con ese encanto único que tiene la animación tradicional. También la parte musical, muy lograda, a la altura de un gran western. Lo más flojo, quizás, la propia trama, bastante previsible y en ocasiones algo aburrida. No fue la última ocasión en la que pudo verse a Fievel, ya que al año siguiente del estreno de la secuela llegó una serie animada, posteriormente otras 2 secuelas más, directas a vídeo en el 98 y 99, una serie de 3 números en formato cómic publicado por Marvel en el 92 y varias adaptaciones a videojuego, entre la que destaca la versión de la Super Nintendo, completan las versiones y continuaciones de este popular personaje de los 80 y 90. Si tuviera que elegir como favorito un actor o actriz de doblaje, me sería prácticamente imposible. Hay un montón de ellos que me gustan más o menos lo mismo, sobre todo aquellos de series y películas que marcaron mi infancia y adolescencia. Además de por factor nostálgico, es que los de aquella época son tremendamente buenos. Quizás lo que sí me sería más sencillo sería si tuviera que elegir una dupla o pareja favorita, es decir, una combinación de 2 actores de doblaje que encajen a la perfección entre ellos. Para mí hay 2 ejemplos perfectos. Uno sería el integrado por José Padilla con Antonio Esquivias, véase Fraser con Niles, o el actor secundario Bob y su hermano Cecil, y el otro es el conformado por la pareja de la que hoy hablaré, Isacha Mengíbar y Sara Vivas. 2 grandísimas actrices de doblaje que llevan muchos años acompañándonos, muy reconocibles por la mayoría del público, cuyas voces encajan a la perfección, como podemos ver sin ir más lejos en sus papeles más reconocidos y queridos. Los hermanos Bart y Lisa Simpson durante todas las temporadas que llevamos de esta longeva serie. Mamá está llamando a empresas de rescate. Papá construyendo una escalera gigante, pero de mala calidad. Yo, Bart Simpson, ¿y quién diablos eres tú? ¿Ah, sí? Vamos a ver si es verdad. Y es que precisamente sus interpretaciones como pareja de hermanos quedan como anillo al dedo. Y si no estoy equivocado, la primera vez que coinciden en un doblaje es haciendo precisamente de una pareja de hermanos en la serie Misterio para 3, más o menos a finales de los 80, es cuando tienen esta primera aparición en conjunto en un episodio de la segunda temporada de la serie. ¿Y los refrescos? Los escondí debajo del fregadero por si la poli venía a casa. Nos pegará una paliza. Vamos, pasaremos la noche en la casa de muñecas. Nos alimentará y hará todo lo que nosotros queramos. Otra ocasión en la que interpretan una pareja de hermanos es en la serie animada El laboratorio de Dexter. Pero curiosamente aquí invierten los papeles respecto a lo que venían haciendo en Los Simpson. Sara Vivas es la voz del travieso y atolondrado Bart y aquí hace de Dexter, un verdadero genio científico, mientras que Isacha, voz de la inteligente y obediente Lisa, se encarga en esta serie de la hermana de Dexter, Didi, con una personalidad rebelde y desobediente, aunque saben darle el toque exacto para que este cambio te encaje perfectamente. ¿Se puede saber qué le estás haciendo a mi perrito? ¡Es mi dinosaurio! ¡Perrito! ¡Dinosaurio! ¡Perrito! ¡Dinosaurio! ¡Perrito! ¡Dinosaurio! ¡Perrito! ¡Dinosaurio! Evidentemente, este tándem de actrices ha coincidido en otras ocasiones. Recuerdo al menos en las 2 series animadas de Mario que emitieron a principios de los 90 en Telecinco, donde hacían de Hip Koopa y Hop Koopa, también en una serie que llegó bastante tarde, Punky Brewster, emitida a mediados de los 90 en Antena 3, donde Isacha hacía de la propia Punky y Sara Vivas de uno de sus amigos, y posteriormente, creo que al año siguiente repitieron papeles, pero en la versión animada de esta serie. Allen, Cherry, estas son Millie y Wizzy. No te has enterado. El estúpido soy yo. Margo es lista. ¡Qué calorazo! Esto
Esto parece una sauna. Tienes que aguantar, Glomer. Ya verás cómo el vapor encogerá tu tamaño. Del mismo modo, podemos encontrarlas en Yo y el Mundo, donde Sarah dobló a Ben Savage en su época más joven, y probablemente en algún momento en La Hora de Bill Cosby, sus últimas temporadas, donde Isacha dobló a Raven Simone y Sarah sustituyó a Laura Palacios como Rudy Huxtable. Y estas son algunas de las ocasiones en las que recuerdo escuchar a esta inigualable pareja de actrices. Me gustaría que si recordáis alguna otra vez más en la que coinciden juntas, lo dejaréis en comentarios. También si tenéis alguna pareja de actores o actrices de doblaje favoritos.